En 2025, cuando los estudios anunciaron la secuela de Ready or Not, la mayoría de las personas reaccionó con indiferencia. Para ellas era solo otra continuación de una película de terror con una novia ensangrentada. Pero existe algo dentro de esta historia que va mucho más allá de cualquier secuela de horror. Existe una estructura, una lógica interna que conecta las dos películas con algo mucho más antiguo y mucho más perturbador, de lo que la trama sugiere en la superficie. La primera película presenta a una única familia. La secuela revela que esa familia era solo una pieza. Y cuando entendés lo que está detrás de las 6 familias que presenta la segunda película, te das cuenta de que los guionistas no construyeron una ficción. Fueron a buscar material en lugares que la mayoría de las personas nunca abrió. Lugares donde el poder y el sacrificio tienen el mismo nombre desde el principio de los tiempos. Empieza con una boda. Grace no sabía en qué se estaba metiendo. Y esa es exactamente la primera capa de la película. La boda en la mansión Le Dommage no se presenta como un evento feliz. Exactamente. Se presenta como una absorción. Grace no está entrando a una familia. Está siendo incorporada a una estructura que existe hace generaciones y que tiene reglas que ella desconoce por completo. El vestido blanco no es solo vestuario. Es simbólico desde la primera escena. Pureza siendo insertada en una máquina que no fue construida para preservarla. Pero antes de entender lo que le pasa a Grace, hay que entender cómo fue creada esa máquina. La tradición del juego existe porque un ancestro llamado Victor Le Dommage, en el siglo XIX, cerró un acuerdo, y ese acuerdo es el corazón de todo. Victor Le Dommage era dueño de una pequeña imprenta durante la Guerra Civil Americana. No era rico, no era poderoso. Era alguien común que quería ser otra cosa. En un viaje en barco conoció a un hombre llamado Mr. LeBail. Ese hombre traía consigo una caja misteriosa y propuso una apuesta. Si Victor podía resolver el enigma de la caja antes de que el barco atracara, LeBail financiaría cualquier empresa que él eligiera. Victor lo resolvió, y desde entonces cada nueva incorporación a la familia Le Dommage debe jugar un juego determinado por esa caja. Se inserta una carta en blanco, la caja elige el juego, y la familia obedece. Cuando Grace inserta la carta y retira el resultado está escrito: escondidas. La peor carta posible. Porque si Grace es encontrada antes del amanecer, será sacrificada. Y si sobrevive hasta que salga el sol, los miembros de la familia mueren en su lugar. No existe término medio. El contrato exige sangre, de un lado o del otro, siempre. Este es el pacto fáustico en su forma más directa y más antigua. El arquetipo existe hace milenios en culturas completamente distintas. Recibís poder, riqueza, dominio. A cambio, entregas algo que no tiene precio. Puede ser el alma, puede ser un ser querido, puede ser la humanidad misma a lo largo de generaciones. El resultado es siempre el mismo. Lo que parecía una transacción ventajosa se revela como una prisión que no tiene llave por dentro. Ready or Not no inventó este arquetipo. Fue a buscar material en fuentes precisas, y cuando descubrís cuáles son esas fuentes, la película cambia completamente de nivel. Y si todavía no conoces nuestro canal, suscríbete ahora. El nombre Mr. LeBail no fue elegido por casualidad. Toma las letras, reorganízalas. Lo que encontrás es Belial. Este nombre aparece en la tradición hebrea antigua como una palabra que significa maldad o ausencia de valor. Pero a lo largo de los siglos, especialmente en el período medieval y renacentista, Belial pasó a ser tratado como una entidad específica, no solo un concepto abstracto, sino una figura con jerarquía, territorio definido y exigencias precisas. El texto más detallado sobre esta entidad proviene de un grimorio del siglo XVII, llamado La Clave Menor de Salomón, también conocido como Ars Goetia. Este libro lista 72 espíritus, que según la tradición fueron invocados y aprisionados por el rey Salomón. Belial es el espíritu número 68. El texto lo describe como un rey poderoso, creado justo después de Lucifer, que aparece en la forma de 2 ángeles sentados en un carro de fuego. El texto dice algo muy específico sobre lo que Belial ofrece y lo que exige. Distribuye cargos y senaturías, genera favores de amigos y enemigos, concede familiares de excelencia, gobierna 50 legiones de espíritus, pero existe una cláusula que el grimorio registra con precisión quirúrgica. Ese rey Belial debe recibir ofrendas, sacrificios y regalos presentados por el invocador. De lo contrario, no dará respuestas verdaderas a sus demandas.
Es exactamente el contrato que muestra la película. La familia Ledomas no recibe la fortuna de gratis. Paga. Sistemáticamente, cada nueva generación hereda no solo la riqueza, sino la obligación que la sostiene. Y el personaje que aparece brevemente, con cuernos dentro del fuego, es una referencia visual directa a esa descripción. Los guionistas fueron al Grimorio, fueron a la fuente primaria. Y no fue la única referencia que usaron. Durante el ritual de sacrificio, la familia viste mantos negros y ata a Grace a un pentagrama gigante. La cámara capta palabras en latín siendo cantadas al fondo. La traducción aparece enseguida. Renovamos nuestro juramento esta noche, como nuestros ancestros antes que nosotros, con esta ofrenda de carne y sangre vivas. Y entonces empieza el canto. Shem Ham Forash. La palabra aparece 4 veces antes de que el ritual comience de verdad. Después de una interrupción, cuando el cáliz ritual es envenenado y todo entra en colapso temporal, retoman desde donde se habían quedado. 6 repeticiones. Y entonces las palabras que estaban a punto de ser dichas, Hail Satan, 6 veces. El heredero Alex, el esposo de Grace, las dice por último, solo. Es el momento de su capitulación completa ante el sistema familiar. Shem Ham Forash es una palabra hebrea con una historia que va mucho más allá del ocultismo popular. Originalmente era un término judío para el nombre de 4 letras de Dios, el nombre impronunciable, el más sagrado de la tradición hebrea, pero a lo largo de los siglos, especialmente dentro de las tradiciones herméticas que se desarrollaron en la Europa medieval y renacentista, esa palabra fue apropiada y resignificada. Y especialmente relevante aquí, la clave menor de Salomón usa esa palabra como el título de la lista completa de los 72 espíritus. El título exacto es Los 72 poderosos reyes y príncipes del Shem Ham Forash. Belial es el espíritu 68 de esa lista, y el espíritu número 9 es Paimon, la entidad central de la película Hereditario, estrenada en 2018, un año antes de Ready or Not. Los guionistas de horror contemporáneo frecuentemente vuelven a las mismas fuentes. Y las fuentes son siempre más antiguas, más específicas y más sistematizadas de lo que el público imagina cuando mira las películas. Pero existe algo en Ready or Not que va más allá del ocultismo ritualístico. Y ese es el elemento que hace que la película sea genuinamente perturbadora cuando dejas de mirar los mantos y los rituales y empezás a mirar a las personas que los practican. El verdadero monstruo de la historia no es Mr. LaVale, es la familia. Existe un momento en que Alex, todavía en conflicto sobre el destino de Grace, habla con su hermano Daniel. Y Daniel dice algo que es la clave psicológica de toda la película. Haces prácticamente cualquier cosa si tu familia dice que está bien. Esa frase es brutal, porque no está hablando de personas excepcionalmente corruptas, ni de monstruos especialmente sádicos. Está hablando de condicionamiento. La familia Ledomas no nació monstruosa, se acostumbró a lo monstruoso. El sacrificio comenzó como un evento extraordinario, un precio demasiado alto sin duda, pero que el patriarca original consideró compensatorio. Y a lo largo de generaciones, ese evento extraordinario se convirtió en tradición. La repetición transformó la violencia en protocolo. Y el protocolo eliminó la necesidad de cuestionarse. Esto no es ficción, es psicología social documentada a lo largo de décadas de investigación. Las mayores atrocidades registradas por la historia humana no fueron cometidas exclusivamente por individuos excepcionalmente malignos. Fueron cometidas, en su mayoría, por personas comunes que aprendieron, y a través de la repetición, la jerarquía y la pertenencia, que ese comportamiento era aceptable dentro del sistema al que pertenecían. La obediencia al grupo sustituye gradualmente al juicio individual, y cuanto más cerrado es el sistema, más eficiente es el condicionamiento. La familia Ledomas es una representación extrema de ese mecanismo, pero no es una representación absurda. Lo que hace esto todavía más sombrío es que nadie ahí parece genuinamente satisfecho. La riqueza existe, el estatus existe, las mansiones, los juegos, la influencia, todo eso existe. Pero la libertad no existe. Todos viven bajo el peso del contrato. Todos obedecen al pacto no por elección, sino porque la alternativa es peor. No controlan el sistema, le sirven a él. Y ese es uno de los mensajes más oscuros de Ready or Not. El poder que un sistema de poder promete rara vez es el poder que entrega. Quien alimenta la máquina, con frecuencia se convierte en combustible de ella. Ahora necesitamos tu ayuda. Dale me gusta al video para abrir la opción de impulsarlo dando hype.
Esto ayuda a YouTube a recomendarlo a más personas y contribuye al crecimiento de nuestro canal. Existe una película de 1989 que Ready or Not conecta de forma implícita, pero que carga la misma lógica elevada al extremo. La película se llama Society. La historia sigue a un adolescente llamado Bill Whitney, que creció en una familia acomodada de Beverly Hills y siempre sintió que algo estaba mal, que las personas a su alrededor no eran del todo lo que parecían ser, una disonancia que no podía nombrar. Cuando tiene acceso a una grabación secreta de una fiesta de la familia, lo que escucha no es música ni conversación, son sonidos húmedos, rítmicos, perturbadoramente colectivos, que no encajan en ninguna categoría que él conozca. El clímax de la película revela que la élite de la ciudad no es solo una clase social. Participan de un ritual llamado shunting, donde fusionan sus cuerpos en una masa singular para alimentarse de la vitalidad de quienes consideran inferiores. El consumo no es metafórico, y el sistema de protección mutua que los rodea, la policía, los jueces, los médicos, forma parte del mismo círculo cerrado. Las dos películas dicen lo mismo con lenguajes diferentes. Society de 1989 y Ready or Not de 2019 comparten una tesis central. El poder prolongado y aislado crea una separación que va más allá de la económica y la social. Crea una separación en la capacidad de ver humanidad en el otro. Cuanto más cerrado es un sistema de privilegio, menos percibe a las personas de afuera como personas reales. Se convierten en recursos, utilidad, una variable dentro de una ecuación que el sistema necesita resolver para seguir funcionando. Lo que el shunting de Society representa en el nivel simbólico es lo mismo que el juego de escondidas de Ready or Not. El consumo de lo que está afuera por lo que está adentro. La élite no solo usa a los demás, se alimenta de ellos de forma activa, sistemática y ritualizada. Y el ritual existe precisamente para que ese consumo no parezca un crimen, para que parezca una necesidad, una tradición, casi una ley natural. En las dos películas, las estructuras de protección mutua garantizan que el exterior nunca vea lo que ocurre adentro. La policía, los jueces, los abogados. El sistema que debería regular el poder es parte del mismo círculo que lo ejerce, y por eso, la ley del mundo común simplemente no existe dentro de esas paredes. Grace, dentro de la mansión Ledomas, no es una novia para la familia que la caza. Es una pieza que fue insertada en el mecanismo, y que el mecanismo ahora necesita procesar de acuerdo con las reglas que existen hace generaciones. Pero la película reserva su capa más perturbadora para la propia Grace. Entra en la historia como una figura casi crística, y la película es lo suficientemente deliberada para hacer esa lectura explícita. El nombre es intencional. El vestido blanco es intencional. En determinado momento, al salir de un pozo, se perfora la mano con un clavo. La imagen de la mano herida es accidental dentro de la narrativa que vive Grace, pero visualmente calculada. Sacrificio, dolor, supervivencia a través del sufrimiento físico. Un crítico de cine americano describió la trayectoria de Grace a lo largo de la película como un descenso del arquetipo crístico al arquetipo de Carrie, otro personaje femenino de la ficción americana que empieza como figura de inocencia perseguida y termina como agente de destrucción. La referencia es precisa. Carrie también entra en una situación que no eligió. También está rodeada de personas que la usan. También termina cubierta de sangre. Pero donde Carrie es víctima, que se transforma en destrucción por incapacidad de procesar el trauma, Grace es algo distinto. Procesa el trauma convirtiéndose en él. No explota. Se ríe. A lo largo de la película, Grace mata, se defiende, se endurece. Toma decisiones que la versión de ella del comienzo de la película no sería capaz de tomar. El vestido blanco acumula sangre, y cuando el sol finalmente sale y los miembros de la familia Ledomas empiezan a explotar, literalmente uno por uno, Grace mira y se ríe. Se ríe mientras la sangre de los otros se acumula en su cara. No llora, no colapsa. Se ríe con una intensidad que no es exactamente alegría. Es algo más cercano a una catarsis total, a una descarga emocional que la persona del principio de la película nunca habría tenido. Y entonces Mr. LaVale aparece brevemente, no para atacarla, para reconocerla. Hay en esa mirada algo que supera el alivio de la sobreviviente. Hay casi respeto mutuo. Ella cumplió las condiciones del contrato. Él la perdona. Ella sobrevivió la noche.
Él recibe lo que era del acuerdo de todas formas, la familia entera. Ese final abre una pregunta que la primera película deja deliberadamente sin respuesta. ¿Grace venció al sistema o fue transformada por él? Entró como figura crística, salió como otra cosa, y la entidad que había exigido el sacrificio parece satisfecha de todas formas, porque quizás la victoria de Grace no es exactamente una derrota para Lebail. Quizás es solo un resultado diferente, igualmente válido dentro de la lógica de un contrato que existe hace mucho más tiempo que cualquiera de los jugadores. Que la secuela empieza exactamente donde termina esa pregunta. Grace se despierta en un hospital creyendo que la pesadilla terminó. ¿No terminó? Un representante del consejo aparece para informarle algo que ella no sabía. La familia Ledomas pertenecía a una organización, una estructura que existe desde el siglo XVIII. 6 familias, 6 sectores de control, bancos, medios de comunicación, energía, infraestructura global. El Consejo de los 6, el abogado, interpretado por Elijah Wood con una frialdad burocrática que roza lo absurdo, explica la situación con la calma de quien está leyendo un contrato de alquiler. Al sobrevivir al juego de los Ledomas, Grace activó una cláusula rara. Las 5 familias restantes del Consejo ahora deben competir para matarla. La familia que lo logre antes del amanecer hereda el High Seat, el trono que representa el dominio sobre todo lo que el Consejo controla, y si fracasan, el imperio colectivo del Consejo colapsa, los bancos cierran, los sistemas caen. Todo lo que construyeron sobre el pacto, a lo largo de siglos, se deshace en una sola mañana. Aquí la película deja de ser sobre una familia disfuncional y pasa a ser sobre el sistema en sí. Pero antes de entrar en la mecánica de la secuela, hay que entender lo que el nombre Lebail carga más allá de Belial. La conexión fonética remite a Baal, una divinidad adorada por fenicios y cananeos en la antigüedad. Baal no era solo un dios de la tormenta o de la fertilidad en sentido genérico. Era el señor de la prosperidad, de la cosecha, del reino. Para quienes lo adoraban representaba lo que sucede cuando la tierra produce abundantemente, y lo que ese cultivo exige a cambio. La palabra Baal, en hebreo, significa simplemente señor o amo. Registros históricos y hallazgos arqueológicos describen prácticas rituales asociadas al culto de Baal que involucraban la entrega de lo más preciado a cambio de la continuidad del favor divino. No es casualidad que la película use ese nombre. Es una firma, una forma de conectar el contrato ficticio de la familia Ledomas con un arquetipo que atraviesa culturas y milenios sin extinguirse. Poder a cambio de sacrificio, prosperidad a cambio de entrega, dominio a cambio de humanidad. El nombre cambia dependiendo de la cultura, la época, el contexto. El contrato permanece igual. Y el Consejo de los 6, con su estructura de 6 familias controlando 6 sectores de influencia global, es la versión contemporánea de ese arquetipo. No 6 altares de piedra, 6 asientos en una mesa, no rituales de fuego, contratos con términos renovados entre generaciones. Las piedras de los altares fueron reemplazadas por madera pulida de salas de reunión. La lógica no cambió. En la secuela, Grace es llevada a un resort de alto nivel, donde los representantes de las 6 familias intentarán matarla uno a uno. El escenario es deliberadamente irónico. El lujo del lugar contrasta con lo que está ocurriendo dentro de sus paredes, porque ahí las mismas reglas de la primera película se aplican. La ley del mundo exterior no existe. Existe solo el contrato. Grace no está sola esta vez. Tiene a su hermana Faith. Grace y Fe compitiendo contra las fuerzas del Consejo. Los guionistas hacen un chiste sobre que los nombres son muy irlandeses católicos, pero la elección no es aleatoria. Las 2 virtudes que cualquier sistema de poder intenta sistemáticamente eliminar en las personas que consume, la gracia de no corromperse y la fe de que existe algo más allá de lo que el sistema ofrece. El momento más importante de la secuela no es ninguna escena de acción. Es el momento en que Grace recibe el anillo. Después de una serie de enfrentamientos que van reduciendo a los representantes del Consejo, Grace mata a Titus, el heredero de una de las familias, durante una ceremonia de boda en la que ella misma aceptó participar para salvar a Faith. El abogado oficia la ceremonia. Y en un detalle que la película registra claramente, declara que está casando a la pareja no en nombre de Dios, sino en nombre de Satán, Lucifer, Belial y Leviatán. Los 4 nombres, juntos,
Al matar a Titus, Grace se convierte en la portadora del High Seat. El dominio global pasa a sus manos. Aquí es donde la película se vuelve filosóficamente más ambiciosa de lo que cualquier análisis superficial percibe. Lo que el Consejo le ofrece a Grace no es estructuralmente distinto de lo que Mr. Lebel le ofreció a Víctor Ledomas 2 siglos antes. La forma cambió, la escala cambió, pero la esencia del contrato es la misma: poder absoluto a cambio de algo que no puede ser devuelto después de ser entregado. Grace pasó 2 películas enteras resistiendo, sobreviviendo, rechazando el sistema en cada momento en que intentó incorporarla. Y ahora el sistema está literalmente en la palma de su mano, bajo la forma de un objeto pequeño, valioso y absolutamente corrupto en su origen. El abogado queda atónito. Dice con la precisión de quien está revisando cientos de años de documentación que ningún contrato que jamás haya preparado consideraba esa posibilidad. En toda la historia del Consejo, en toda la cadena de pactos que se remonta al siglo XVIII, ningún ser humano que llegó a sostener el High Seat quiso soltarlo. Ninguno. Porque el poder en ese punto siempre pareció justificado. Sufriste lo suficiente para merecerlo. Sobreviviste cuando los otros no sobrevivieron. Podés usarlo de una forma diferente, mejor, más justa. Esa es la lógica que el anillo proyecta en quien lo carga. Y es tentadora exactamente porque tiene una apariencia de justicia. Te lo ganaste, luchaste por esto, ¿por qué no? Y Grace abre la mano. Tira el anillo a un pozo lleno de carcasas de animales, los rastros físicos de todos los sacrificios que el Consejo acumuló a lo largo de generaciones. Y las familias restantes, que todavía creen en el contrato, que todavía creen que el poder es real y el trono existe, se lanzan literalmente dentro del pozo para recuperar lo que Grace descartó. Se destruyen disputando lo que ella simplemente soltó. Cuando sale el sol, ninguna de ellas tiene el anillo. Todas explotan. Es una imagen casi matemáticamente perfecta de la naturaleza autodestructiva del poder absoluto. La carrera por poseerlo inevitablemente destruye a quien corre, mientras quien se aleja camina. Pero entonces, Mr. Lebel aparece. Una vez más, brevemente, una vez más en el fuego, y una vez más, le hace un gesto de reconocimiento a Grace. El mismo gesto que ya apareció al final de la primera película. El mal no fue derrotado. El Consejo fue destruido. El anillo fue eliminado. Las familias explotaron. Pero Lebel sigue existiendo, intacto, con esa presencia calma de quien tiene la paciencia de quien existe más allá de la escala de tiempo humana. Ese detalle es el más honesto y el más perturbador de todo lo que contienen las 2 películas. La mayoría de las historias de horror termina con la eliminación de la amenaza. El monstruo muere. El mal es desterrado. La personaje sale libre y la cámara se aleja mientras el sol sale en paz. Ready or Not no hace eso. Sugiere algo mucho más incómodo. Los sistemas de poder no desaparecen cuando destruís sus estructuras físicas. Las familias desaparecen. El Consejo colapsa. Pero lo que generó al Consejo, la tentación, el arquetipo, el contrato ancestral entre poder y sacrificio, sigue existiendo porque no está en las familias. Está en la naturaleza humana. La misma fuerza que llevó a Víctor Ledomas a abrir la caja en el barco va a seguir existiendo después de que Grace tire el anillo. Porque no se trata de Lebel. Nunca se trató de Lebel. Lebel es solo el nombre que esta historia específica le da a algo que aparece bajo formas diferentes, en culturas diferentes a lo largo de toda la historia humana registrada. El arquetipo del poder que exige sacrificio. Y aquí está la lectura más profunda de las 2 películas puestas una al lado de la otra. Ready or Not no es una historia sobre satanismo. Es una historia sobre lo que pasa cuando un sistema de poder existe el tiempo suficiente para volverse invisible, para convertirse en tradición, cultura, herencia legítima. La familia Ledomas no decidió una mañana volverse asesina. Fue moldeada por generaciones de repetición. El ritual comenzó como un evento extraordinario y se fue normalizando gradualmente hasta el punto en que nadie dentro del sistema podía verlo desde afuera. Simplemente era. ¿Cómo es el trabajo? ¿Cómo es la jerarquía? ¿Cómo es el mercado? ¿Cómo es todo lo que existe antes que nosotros y parece por eso inevitable? El Consejo de los 6 funciona de la misma manera, pero en escala histórica.
6 estructuras de poder que existen hace tanto tiempo que dejaron de ser percibidas como estructuras. Pasaron a ser percibidas como el orden natural de las cosas, sistemas que siempre funcionaron de esa forma, que por lo tanto deben funcionar de esa forma, y para los que cualquier alternativa sería no solo difícil, sino incomprensible. La película usa el horror ritualístico. Los mantos negros, el pentagrama, el canto en latín, el grimorio del siglo XVII como fuente para volver visible lo que normalmente permanece opaco. El ritual es el lenguaje que Ready or Not usa para mostrar lo que todos los sistemas de poder comparten, independientemente de la era o la forma. Exigen una forma de sacrificio para seguir existiendo. Y cuanto más tiempo existen, más naturalmente ese sacrificio es aceptado por quienes están adentro. Y si este tipo de análisis tiene sentido para ti, suscríbete al canal, activa las notificaciones y no olvides dar ese hype al video. Grace representa la ruptura, no porque sea especialmente virtuosa ni porque la película la convierta en una heroína sin manchas. Mata, miente, se contamina con la lógica de violencia del sistema para sobrevivir a él. El vestido blanco del principio ya no existe al final, no sale intacta. La película es honesta sobre ese costo, pero hace algo que nadie en toda la historia documentada del Consejo había hecho antes. Rechaza el trono. Y la reacción del abogado ante ese gesto, el shock genuino de alguien que pasó siglos administrando contratos que ningún ser humano jamás rechazó. Es el comentario más directo que la película hace sobre la naturaleza humana. El poder es la tentación más difícil de rechazar precisamente porque parece ser la solución para todo lo que vino antes. Sobreviviste al sistema. Ahora podés controlarlo. Podés hacer las cosas diferente esta vez. Podés usar lo que conquistaste para corregir lo que estaba mal. Y ese argumento es tentador exactamente porque tiene una apariencia de justicia. ¿Te lo mereces? ¿Luchaste por esto? ¿Por qué no? Pero la película sabe que ese argumento es la trampa misma. Porque todo sistema de poder que existe hoy fue construido por alguien que también sobrevivió al sistema anterior y creyó que esta vez, con este dominio, las cosas iban a ser diferentes. La estructura permanece, el contrato se renueva. Levaille le hace un gesto al nuevo dueño y el ciclo vuelve a empezar. La única salida real que ofrece la película, la única que rompe el ciclo, en vez de reemplazar a quien lo opera, es la que elige Grace, no querer ser el nuevo dueño. Y entonces sale el sol, y Levaille sigue existiendo. La película es lo suficientemente honesta para no fingir que existe una solución definitiva. Podés destruir una familia, podés destruir un consejo, podés rechazar el trono que construyeron sobre siglos de sacrificio, podés tirar el anillo al fondo de un pozo. Pero el arquetipo no desaparece con ellos. Espera, con la paciencia de quien existe hace más tiempo del que cualquier sistema humano puede durar, con la calma de quien ya vio muchos consejos formarse, prosperar y colapsar. Porque el colapso no es el fin del ciclo, es solo una fase de él. Lo que Ready or Not revela, y que casi nadie notó cuando la primera película llegó en 2019, es que la mayor amenaza nunca fue una familia excéntrica en una mansión, ni un consejo de 6 familias globales escondido en el lujo. Fue la lógica que mantiene funcionando a esas estructuras, la idea de que pertenecer a un sistema de poder, de ser parte de algo grande y permanente y antiguo, justifica lo que ese sistema te exige a cambio. Esa lógica no necesita a Levaille para existir. Existe en cualquier estructura que funciona el tiempo suficiente para confundir tradición con verdad, familia con obligación, estatus con valor, sacrificio con necesidad. Existe cuando un comportamiento monstruoso deja de ser percibido como monstruoso porque fue repetido tantas veces que se convirtió en protocolo. Cuando la violencia del sistema es aceptada por quienes están adentro, no porque la aprueben, sino porque ya estaba ahí cuando llegaron. Y todo lo que estaba ahí cuando llegaron parece parte del orden natural de las cosas. La película no está advirtiendo sobre 6 familias específicas escondidas en salas secretas. Está advirtiendo sobre lo que cualquier sistema, cualquiera, en cualquier escala, se convierte cuando existe el tiempo suficiente sin ser cuestionado por quienes están adentro. Grace, cubierta de sangre, descalza en un resort destruido, con un anillo en el fondo de un pozo y Levaille haciéndole un gesto a la distancia, es la imagen más honesta que el cine de horror produjo en los últimos años sobre ese tema. Sobrevivió. Rompió el ciclo, al menos por ahora.
Pero la tentación sigue ahí. Levail sigue existiendo. Y en algún lugar, en un barco que todavía no llegó al puerto, alguien está resolviendo un enigma dentro de una caja misteriosa, creyendo que esta vez va a ser diferente, que este poder no va a tener precio, que este contrato es el comienzo de algo y no el final. Y Mr. Levail ya está esperando en el muelle.